Y que podamos terminar la historia de Noemí, una historia tan preciosa, una historia tan inspiradora, una historia tan tan precisa para nosotros como cristianos aprender de su ejemplo. Noemí, una vida, lecciones debajo de las cenizas. ¿Tenés cenizas en tu vida? Entonces no te desanimes. No te desanimes. Permita que Dios, por medio y debajo de esta ceniza, traiga motivo para gloria de su nombre. ¿Sabe? Y para las hermanas que hacen las reuniones, mi consejo es enfóquense en este personaje que no son vistos, que no se hablan mucho. Ustedes van a buscar, va a encontrar 1000 mensajes sobre Ruth y quizás uno sobre Noemí. Y hermanos, vuelvo a decir que sin Noemí no habrá Ruth. Y toda la historia de Ruth se resume no sacando el mérito y el valor de Ruth, sino hemos visto en esta historia que estamos estudiando ya la tercera parte ahora, el valor que esa mujer infundió en la vida de Ruth. Y vamos a seguir con la tercera parte, no voy a volver atrás porque no quiero ser más extenso de lo que por naturaleza soy. Seguimos entonces el capítulo 2, versículo 20 del libro de Ruth, a donde vemos, por supuesto, el que no miró la primera y la segunda, va a estar por medio del camino y más nos vale volver para atrás si realmente la intención nuestra es crecer y aprender del Señor lo que nos enseña por medio de su palabra. Entonces Ruth, en el capítulo 2 y versículo 20, y dijo Noemí a su suegra, a su nuera, que vemos que Noemí fue al campo de Booz por la providencia de Dios y allí encontró que ese hombre supo quién era ella, supo por causa de quién ha venido, supo que era moabita, extranjera de los pueblos que eran enemigos del pueblo de Dios y le tuvo gracia con ella y dio orden para que la cuidaran, para que le dejaran cosas tiradas en el piso para que ella pueda vivir y ella es su suegra. Y dijo Noemí a su suegra, sea el bendito de Jehová. Después de la contó a dónde fue con Booz, sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Y es uno de los que pueden redimirnos. La primera fascinación, hermanos, que veo en Noemí, la primera fascinación, es a pesar de todo lo que ha pasado de dolor, de lucha, de aprietos, de cambio de vida, y bueno volver a mirar esto, bueno volver, porque la vida cristiana no es un panel de miel. Se dice panel, ¿no? Panal de miel. La vida cristiana no es un panal de miel. La vida cristiana es una vida que es marcada por el Señor para cada uno de nosotros de vivirla y tiene de todo. Tiene de todo. Es bueno aprender de esto. Pero vemos que a pesar de todo esto, Noemí sigue su corazón puesto en Dios. Dios sigue siendo el soberano de Noemí. Y es muy fácil, hermano, hablar de Dios, agradecer a Dios, pensar en Dios, orar, venir a las reuniones, cantar, cuando todo nos va bien. Esto es maravilloso. Por supuesto, es valioso que cuando nos va bien, adorar, agradecer y bendecir a Dios. La pregunta es que cuando el viento va a popa, es maravilloso que podamos agradecer y estar satisfechos. El tema es, ¿y cuando las cosas
van en viento contra. ¿Cómo será nuestro corazón? Cuando las cosas no surgen como queremos, cuando lo que no esperamos nos viene, cuando las situaciones adversas tocan nuestras vidas, cuando surge en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra salud, en nuestras finanzas, lo que no anhelamos, Dios seguirá siendo nuestro Dios. Y me atrevo a hacer una pregunta. Si Dios, escuchen, no soy fatalista, soy el hombre más esperanzador en Cristo Jesús. Pero si Dios te saca tu esposa, tu esposo, tu hija, tu hijo, tu madre, ¿seguirá tu fe firme en el Señor? ¿Seguirás? Y por supuesto es un campo hipotético que nadie desea vivirlo. Por supuesto nadie va a decir, Señor, sácame mi hija para ver si sigo fiel a ti. No. Tenemos que ser fieles para que cuando vengan los tiempos difíciles, permanezcamos firmes. Esto fue la palabra del Señor Jesús. Orad y velad para que no caiga en tentación. El espíritu está firme, pero la carne es débil. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, 1 hora no pudiste velar conmigo. ¿Qué decir? Ese Pedro que quería dar la vida por Cristo, ni siquiera pudo quedar 1 hora orando con el Señor en los momentos más agonizantes de su vida en el jardín del Getsemaní en los últimos tiempos antes de ir a la cruz. Y hermanos, vemos a una Noemí que a pesar de todo esto, y por eso, por favor, oren para que Dios le dé el espíritu de contemplación, de poder imaginar. No estoy diciendo imaginar como los visionarios tontos, locos que tenemos por ahí afuera. No, digo de volver a imaginar la condición de Noemí, que no es el 2022, que todo está bárbaro, que todo tranquilo, que todo es fácil, que todo es práctico. Por eso volvamos, hermano, a la realidad histórica de la Biblia, de ver Noemí en el siglo, qué sé yo, casi 1000 años antes de Cristo. 1000 años antes de Cristo. Una mujer viuda, sin su esposo, sin 2 hijos, volviendo totalmente sin nada de la tierra extranjera a su tierra humillada naturalmente por la condición que vives, abandonada sin ninguna esperanza. Y esta mujer, cuando su nuera le dice, vine del campo de fulano llamado Booz, y esa mujer lo primero que le dice, sea el bendito de Jehová. Es decir, Dios estaba ahí en su boca. Dios estaba en su boca. Segundo, vemos Noemí reconociendo la benevolencia de Dios sobre ella y hasta sobre su posteridad que falleció. Porque el versículo dice claramente que Dios fue bendito no solamente con ella, sino también con su hijo que falleció, bendiciendo ahora a su esposa, que era Ruth. Hermanos, ¿cuántos necesitamos tener una visión correcta de Dios? ¿Cuánto necesitamos? Y solo vamos a poder tener una visión correcta de Dios cuando sacamos la visión de nosotros mismos, de mi burbuja, de mi ser, de lo que yo quiero, de lo que yo necesito, de lo que yo deseo. Solamente así. Por eso la invitación de Cristo, el que quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, toma su cruz y sígame. Solamente por medio de la cruz vamos a poder mirar las cosas espirituales de la forma correcta que Dios estableció para nosotros mismos. Una visión de Dios que Noemí reconoce la soberanía de Dios. En todo, hasta en las desgracias, reconoce la soberanía de Dios. Reconoce Dios por medio de todos los detalles que pasan en su propia vida. Y Noemí no fue ni en un momento vemos una Noemí que exige de Dios, que
que reclama a Dios, pero lo contrario, se entregó totalmente a la soberanía, a la misericordia y a la bondad de Dios. Y tercero, vemos a Noemí, una mujer agradecida, que reconoce el favor de Booz, que él ha hecho con su nuera y con ella mismo. Simplemente al saberlo, al escuchar Ruth hablándole a dónde estaba y con quién estaba y qué dice ese hombre, lo primero que hace es bendice a ese hombre, bendice a Booz. Y hermanos, ¿cuánto nos falta gente agradecida? Escuche, no afuera, adentro de lo que se dicen cristianos. Uno de los lugares que más ingratitud yo he visto en medio de aquellos que se dicen cristianos. Y es terrible que ese Cristo que salva no transforma. No, hermano, no logro entender yo esto. Yo sé que la transformación es un proceso, pero hay gente, ¿sabe qué? Va a morir y va a seguir con ese proceso. Y eso no es la normalidad de la Biblia. Eso no es la normalidad del plan de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos salva. El Dios que salva, si no transforma, hay que pensar qué salvación me dio. Porque la Biblia dice, aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el fin. La pregunta es, ¿está perfeccionando Dios la obra en ti? ¿Tu vida está ascendiendo con Él? ¿O está estancada y retrocediendo? Que decir, estancamiento en la vida cristiana no hay. Lo que hay sí, retroceso. Retroceso. Y hermano, Dios nos llama a transformar. Cristo Jesús es el autor y consumador. No es solo el autor y después haga tu camino como te da la gana. Viva chueco como te da la gana. Viva torcido como te da la gana. Marque tu camino como te da la gana. Haga lo que tu corazón quiere. Y hermano, eso no es. Eso no es. Y lo que veo, hermanos, es impresionante lo que existe en medio del pueblo de Dios de ingratitud. Y esa ingratitud, hermanos, solo proviene, ¿sabe de qué? De orgullo, de soberbia, de egoísmo personal. Porque donde reina el orgullo, la soberbia y el egoísmo, imposible que reina el poder ver los motivos para agradecer. Porque lo opuesto de esto es la humildad, es la mansedumbre, es el identificarme con Cristo, de poder reconocer los favores, lo que he sido objeto de gracia, tanto de Dios como de los hombres. Tanto de Dios como de los hombres. Por eso Jesús dijo que ni un vaso será olvidado aquel día de alguien que le dio a un siervo de él. Increíble. Jesús está diciendo, mira, ni un vaso de agua dado a alguien que de los míos yo voy a olvidar. Lamentablemente que nosotros olvidamos. No solo el vaso de agua. No, el vaso de agua ni siquiera recordamos. Nosotros olvidamos todo lo que quizás alguien puede estar haciendo por ti o por mí. Nos olvidamos. Yo les dije la semana pasada, hermano, me recordé y trabajamos en nuestras vidas para que nuestra alma, hermano, permanezca en el camino del crecimiento de Dios. Y la semana pasada, ustedes que cantaron hoy y tocaron, sentimos sus faltas. Yo les dije, sentimos sus faltas. No fueron imprescindibles. Cantamos al Señor, alabemos al Señor, adoremos al Señor. Pero ¿sabe qué? Sentimos sus faltas. Porque tenían un retiro en Mercedes de los líderes. Y queríamos que fuera. Sentimos sus faltas. Fue maravilloso hoy de poder todos cantar. Que vamos a agradecerles. No está tocando para mí ni para ninguno de nosotros. Están tocando al Señor. Pero sentimos sus faltas. Y es maravilloso decir, mira, qué precioso que están este domingo. Sentimos sus faltas. No son imprescindibles, pero son muy útiles. Ocupando su lugar en el cuerpo y para adorar a todos al Señor. Y hermano, necesitamos ese espíritu de gratitud.
Necesitamos ese espíritu de gratitud de una mujer quebrada, reventada, totalmente. Sea bendito y Él. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo vos? Simplemente dijo, toma, come con mis siervos, toma agua con mis siervos. Déjele ahí que caiga poco de cebada ahí para que pueda llevar a su nuera. No hizo más nada para ella. Y ella es la única que manifiesta un espíritu de gratitud hacia este hombre. Y no solo eso, sino lo bendice. Si no lo bendice. Noemí reconoce las dádivas de Dios. Y es muy fácil reconocer las dádivas de Dios. ¿Sabe cuál es lo terrible? Que no reconocemos las herramientas que Dios usa para bendecirnos. Y hermanos, yo lo he escuchado. Sí, la verdad, me dio, pero ¿quién me bendijo? Dios. Nabo, si no agradece al quien Dios usó, ¿tú crees que tu gratitud a Dios es válida? Y la Biblia nos manda, es una orden, ser agradecidos. Una y otra vez la Biblia nos dice que debemos ser agradecidos. Y Noemí, hermanos, reconoce la dádiva de Dios por medio de su pariente, lo bendice, y no solo esto, sino su corazón, su mente se enfocan, se dirigen al momento y al punto más glorioso que podemos ver en Noemí, a la redención. Noemí se enfoca, Noemí cuando escucha esto, no sigue en tornillo, como dicen los brasileros, hundida en sus problemas, sino mira hacia más allá y ve que ese hombre puede redimirnos. ¡Qué tremendo! Este hombre puede redimirnos, le dice a su nuera. Es decir, Noemí en su desolación no se enfoca en su casa, en su ropa, en su comida, en lo que quiero, en mis viajes, etcétera, etcétera. Noemí piensa en algo duradero que valga la pena pensar y enfocar. Ella piensa en la redención de ella y de su nuera Ruth. Esta realidad, hermano, de Noemí y Ruth refleja, hermano, lo que todos nosotros éramos. ¿Recuerda quién eres? ¿Recuerda quién eres antes de venir a Cristo? Escuche, tu condición, la tuya y la mía, era exactamente la misma condición de Noé y de Ruth. Extranjeros, pobres, abandonados, afligidos, marcados por la muerte, por el hambre, por la soledad. Y esto solo se entiende bien teniendo el contexto real de la época que estaba pasando Noemí y Ruth. Pero nuestra realidad, hermano, hoy en Cristo Jesús se cambió. Hoy, si realmente hemos entregado nuestra vida a Jesús, nuestra realidad se cambió. Nuestra realidad es diferente. Como cristianos, escuche, ya somos redimidos. Como cristianos ya fuimos rescatados, ya fuimos comprados, porque esto es el significado de la palabra redimir. Pregunto, ¿has entendido lo que es comprado, rescatado, redimido? Hermano, si no hemos entendido como cristianos, hermano, tenemos que pensar bien y permitir que en esta mañana Cristo realmente sea el redentor de nuestras vidas. Y lo digo porque, hermano, un montón de gente, les confeso, un montón de gente que caminan en la vida cristiana y en la realidad no han entendido nada de lo que es el Evangelio. Entonces, si tú no has entendido que Cristo te compró, te redimió, te rescató, en esta mañana, hermano, entienda que Cristo murió para esto. Para comprar tu vida, comprar tu alma, comprar tu ser, te redime, pagar rescate por ti, sacarte de la pobreza espiritual, sacarte del pecado, sacarte del engaño, del abandono existencial que existe dentro de tu vida. Cristo ya lo hizo. Cristo ya lo hizo.
Noemí esperaba la redención de vos, pero en tu caso, en mi caso, Cristo ya lo hizo. Pablo lo dice en 1 Corintios 6, ya habéis sido comprados por buen precio. Por buen precio. Pedro lo dijo en 1 Pedro 1:18, fuisteis redimidos, rescatados, no con cosas corruptibles. Y Pedro llama corruptible la plata y el oro, todos los valores de esta tierra. Pedro dice que tu rescate, tu redención fue mucho más valioso que el oro, que la plata, que las riquezas de esta tierra. Fue por medio de la propia sangre de Cristo Jesús en la cruz. Este fue el precio de tu rescate y de mi rescate. A la carta a Tito, Pablo dice, hablando de Cristo, dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso y de buenas obras. Hermanos queridos, hemos entendido la realidad del rescate de Cristo para nuestras vidas. Escucha, ¿tú ya entendiste esto? Ahora, vive la consecuencia de esta redención. Vive el efecto de que ahora sos pertenencia de Cristo. Tu vida refleja que ahora ya, como dijo Pablo, ya no soy yo, mas Cristo vive en mí. Es decir, yo ya no soy yo ya no soy dueño de mi vida. Hoy mi dueño es Cristo porque fue Él que pagó la acta que era contraria hacia mí y la clavó en la cruz. Vive esa realidad. Vive esa realidad. Es Cristo es el que comanda tu vida. Es Cristo es el que pone las pautas en tu vida. Quiera Dios, hermano, que sea así. Porque si realmente entendemos cuál era nuestra redención y la gracia de Cristo en redimirnos, hermano, deberíamos anunciar a otros urgentemente lo que Noemí le contó a su nuera Ruth. Pero diferente, porque Noemí le dijo, y Él puede redimirnos. Tú y yo teníamos que decir, hace 2000 años, nuestro pariente cercano ya nos redimió en la cruz. Tú y yo teníamos la obligación, por el hecho de hemos entendido que fuimos comprados por Cristo, porque para eso nos compró Cristo. Para eso nos compró Cristo, para que podamos ir y anunciar hace 2000 años, un pariente nuestro. La Biblia dice, nuestro hermano mayor murió y ya redimió para sí un pueblo celoso propio de buenas obras. ¿Lo haces, hermano? ¿Lo haces? Te pregunto, ¿lo haces? ¿Tu vida se enfoca en esto? ¿O está enredado en las cosas temporales de esta vida pasajera? ¿Lo haces? Realmente piense en esta mañana. Piense en esta mañana. ¿Cuánto hace que no brota en tu corazón el deseo de llevar a Cristo hacia otros? Mira, Ezequiel ni sabía lo que vamos a hablar. Y hoy prácticamente cantaron himnos sobre la redención. Hablamos de ser luz, de anunciar el evangelio. ¿Cuánto hace que no brota dentro de ti? ¿Sabes lo que es esto? Eso es una decadencia interior. Eso no es olvidado, eso no es las tareas me sucumben, esto no es no tengo tiempo, eso no es soy joven de más, soy viejo de más, no es nada de esto, eso nada más que decadencia interior espiritual. Y si Dios nos habla en esta mañana es para que podamos ¿qué? Recuerda dónde has caído y vuelva. Y arrepiéntate y vuelva al Señor, vuelva a nutrirte del Señor, vuelva a nutrirte a aquel que redimió tu alma, para que tu alma pueda vivir para Él y para salvar a otros hacia Él. Ese es el mensaje que nos deja Cristo. Porque el propio Cristo en Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido. Y a nosotros nos gusta ser servido. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces ese es el mensaje que tenemos como hijos de Dios. Lo anunciamos.
Si no lo anunciamos, hermanos, tomamos conciencia de esta realidad y aprovechamos el tiempo, porque el tiempo no nos toca a nosotros. Ahora en el versículo 22, más adelante vemos a Noemí de nuevo involucrada. Por eso yo dije, cuando leo en ese estudio, dejen la Biblia abierta para que podamos seguir juntos. En ese versículo 22 vemos a Noemí de nuevo involucrada, dando iniciativa y su atención y su corazón con su nuera Ruth, dándole otro preciso consejo. Otro preciso consejo. Y hermanos, sinceramente les confieso, creo que entre elegir Ruth y Noemí me quedo con Noemí. Respeto con quién te quedas. Las dos son de gran valor. Pero si yo fuera a elegir, elegiría a un Noemí. Después tú saques tu conclusión y medite por qué quizás yo elijo a Noemí. En el versículo 2:22 dice así: y Noemí respondió a Ruth su nuera: mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Ven que Noemí está por todos los detalles de la vida de Ruth. Y le aconseja: hija, te encontraste el campo, tuviste la disposición de salir a trabajar, maravilloso. Maravilloso. Dios guió tus pasos al campo de nuestro pariente. En otras palabras. Eso hablé la otra vez. Tú tuviste la disposición. Mi corazón estaba contigo. Estamos en Belén, la casa de pan. Confiamos en la providencia de Dios. Confiamos en la guía de Dios. Y la guía de Dios fue para ella al azar. Fue lo que muchos acá me impresionó. Una de las cosas que siempre me impresionó cuando llegué acá, que todo el mundo dice, por suerte y por suerte. Yo dije, qué raro. Y yo le preguntaba a veces, los que cercanos míos, ¿y qué era suerte? Y bueno, nadie sabía. Solo todo el mundo por suerte. Y hermano, nuestra suerte se llama Jesús. Se llama Dios, la providencia de Dios. Y eso, Dios guió sus pasos ¿a dónde? Al campo de su pariente. Noemí lo bendijo, Noemí reconoce la providencia de Dios, pero Noemí también le da un consejo: hija mía, no vaya para otro campo. Mira, si encontraste ese campo, si tuviste la benevolencia de Dios sobre ti, no vaya. No salgas con otras criadas, salgas con las criadas de Él. Y que no te encuentren en otro campo. Noemí le aconseja a su nuera que acepte su consejo y hace exactamente lo que su nuera dice. Qué tremendo eso en Ruth. Qué tremendo eso en Ruth. Y hermano, escuche, dichoso es el que posee ese espíritu humilde, ese corazón manso y ese oído sencillo para atender el consejo y poner por práctica los buenos consejos que provienen de Dios. Dichoso. ¿Por qué? Porque vivimos en una generación rebelde. Y no generalizo. Rebelde. Cada uno cree que sabe. Cada uno cree que ya caminó. Nace uno que ni siquiera, qué sé yo, ni siquiera ve su ombligo, ya cree que conoce el camino. Y cuando viene uno que ya está de vuelta y le da el consejo, lo que más nos encontramos es soberbia, prepotencia, orgullo. Y hermano, escuche, principalmente jóvenes, achican, desinflan su orgullo, su soberbia y entiendan que necesitan mucho que aprender. Pueden seguir sus caminos inflándose, pero escuche, desinflense y aprende el consejo de los que ya están de vuelta, como decían en mi país. En mi país dice así, cuando alguien ya ha experimentado, acepte el consejo de quien ya está de vuelta. Tú estás yendo. Acepta de quien ya fue y está volviendo. Noemí le aconsejó, le pidió. Así es el término real para quedarse en el campo de Booz. Eso es lo que le aconsejó. Que en otras palabras, no salgan del campo de Booz. ¿Y qué quiere decir esto? Que quede en el campo de... ¿Qué significa Booz?
que tiene la fuerza de Dios. No salga del campo del que tiene la fuerza de Dios. ¿Te dice algo esto? ¿Te dice algo? Noemí está diciéndole, escuche, y sacamos esa profundidad de las palabras. No salga del campo de vos, que decir, no vaya a otro campo, no busque otro campo, porque en este campo, ¿a dónde está la fuerza que proviene de Dios? Ahora, ¿cuántos hermanos necesitamos hombres y mujeres como Noemí que aconsejan a otros, que permanezcan firmes en la certeza que hemos recibido de Cristo Jesús? Y hermano, en los últimos tiempos lo que he visto de gente como que son como hojas, realmente como Pablo dijo, son hojas secas que van con cualquier olas de doctrina. Y escucho tanto barbaridad, pero tantas barbaridad, y no me asusta las barbaridades, porque desde el inicio del cristianismo las barbaridades empezaron juntos. Me asusta cómo personas, cristianos, son llevados por esas barbaridades y no tener convicción profundas, firmes en Dios. Y es terrible. Es terrible. Hoy es encontrar ahora lo que aparecen como los israelitas, los que quieren hablar judaísmo, los que quieren hablar Yahshua Mashiach, ya no es Jesús, Yahshua Mashiach, y ya te hablan shalom, ya no te dicen paz. Y quieren ser, y son personas que fueron criadas en la palabra de Dios, en la enseñanza de Dios. El otro es que si van, que ya ahora son católicos, porque los evangélicos son los herejes, que ya no sirven para nada, y que servir a Cristo, enfocarse en la Biblia y reflejar a Cristo, no es, si no sos de Roma, ya no es, somos herejes. Y así, hermano, sigue. Encontré hace poquito pastores, un video de pastores que ya se fueron para los testigos de Jehová, otros se fueron para los mormones. Y uno dice, Dios mío, encontré un video, pastores que renegaron ya la fe, que todo era emocional, que todo era algo pasajero, que la verdad que la vida cristiana no es. Y saben, Estados Unidos, el país del cristianismo, ¿cuántos creen que la Biblia es palabra completa de Dios? ¿Sabe? Menos de 40%. En Australia, busque en YouTube, en Australia me mandó mi hermana hace poquito, solo 22% de ese país fundado por los cristianos, solo 22% cree que la Biblia literalmente es la palabra inspirada de Dios. Y Pablo lo dice, que muchos van a apuntar ¿a qué? A las fábulas. ¿Y qué son las fábulas? ¿Sabe? En otras palabras, ¿qué son las fábulas? Los caminos que me benefician, las palabras que me gustan, lo que me manda a hacer lo que yo quiero. En otras palabras, todos estos son caminos a donde no está la cruz. A donde no está la cruz. Donde tú vas como Adán y sigue vivo como Adán y permanece como Adán hasta tu muerte. Y hermanos, ¿cómo necesitamos de Noemí? ¿Cómo necesitamos de personas, de creyentes como Noemí, que aconsejan y tienen certeza en su consejo para guiar en el camino cierto, de no andar deambulando, se dice así, para acá o para allá, que aprenden a quedarse bajo la fuerza que proviene de Dios en el campo de vos, con perseverancia, con mansedumbre y con humildad. Con humildad, la vida cristiana, hermano, el obrar de Dios, el obrar de Dios nunca es a corto plazo. El diablo sí, el diablo trabaja a corto plazo. El trabajo de Dios es a mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque Dios forja su voluntad en una naturaleza rebelde. Y lo que es rebelde, no existe milagro para la rebelión. ¿Sabía? Para tu carácter no existe milagro. Yo creo plenamente que Dios puede resucitar muerto. Yo creo plenamente, hermanos, plenamente que Jesús puede sanar un canceroso inmediatamente. Yo creo en esto. Pero ¿sabe qué? No existe milagro para tu carácter.
Carácter tiene que ser trabajado día tras día, con la palabra, con la comunión con Dios, en la familia de la fe. Tu carácter va a ser forjado a mediano y a largo plazo. Entienda eso. Entonces no diga, Señor, saca mi chifladura. No digas, porque el Señor no va a sacar tu chifladura. El Señor te dice, obedezca. Expóngate en mi palabra, viva en el cuerpo, sé parte, involucrarte. Y haciendo esto, tú vas a aprender realmente a perder tu chifladura, a perder tu mentira, a perder tu engaño, a perder tu falsedad. ¿Pero a dónde? Caminando con el Señor. ¿Cómo el Señor transformó a Pedro? Escuche, Jesús no podía en un momento decirle, Pedro, te tocó a ti. Pedro, deja de ser impulsivo, Pedro, deja de ser violento, Pedro, deja de ser hipócrita. Porque eso es lo que vemos en el Nuevo Testamento. Eso hizo Pedro. Jesús no lo hizo. ¿Por qué? Porque la vida, el carácter, se forja por Dios caminando. Caminando. Y ahí vemos en el caminar de Pedro cómo Dios lo transformó y llegó a ser, como Pablo dijo, una de las columnas de la iglesia. Y él, Santiago y Juan. Necesitamos de Noemí, hermano, de volver realmente a participar en la vida de otros. A no lavar las manos. Y hermano, ¿cuántos Pilatos tenemos indirectamente que en todo lava la mano? Que por tanto no me incomodo. Porque claro, si yo aconsejo ese pibe acá, si yo lo aconsejo, y claro, muchas veces voy a incomodarme. ¿Por qué? Porque la juventud, como les dije, cree que sabe todo, cree que conoce todo. Pero ¿sabe qué? El amor a Dios en mi corazón me lleva a aconsejarlo. Acepte o no. Si no me acepta, escuche, el miércoles estuvo acá una señora. No puede venir el domingo porque trabaja. Y yo charlé poco con ella, algunos de los hermanos que estuvieron acá. ¿Sabe qué me dijo? Y si estuviera acá yo lo contaría, no tengo ningún problema. Me dijo que ella, la madre de ella fue cristiana y siempre la llamaba, la invitaba para ir a la iglesia a conocer a Cristo. Ella nunca quiso saber de Cristo. Nunca quiso saber de Cristo. Escuche, falleció su madre. En unos años tuvo ACV. Quedó 2 años menos válida. ¿Así? 2 años. ¿Usted sabe en ese tiempo con quién se acordó? De su madre. Y me dijo llorando, me dijo, en ese tiempo recordé a mi madre. Recordé a Dios que mi madre siempre me invitó. Y con mi esposo me daba fuerza para caminar. Llevé 2 años para poder caminar con muletas. Pero fui y ya no quise más salir. Ya no quise más salir. Y ella vino para acá porque comenzó a darse cuenta de que el evangelio, allá a donde predican, no es el evangelio de la Biblia. Me dijo, lo que yo quiero es nutrir mi alma de la palabra de Dios. ¿Quién marcó la vida de esa mujer? Su madre. ¿Marcas la vida de tu hijo? ¿Marcas la vida de tu hijo, de tu esposo, de tu esposa, de tu hermano, de tu hermana? ¿Marcas? ¿Marcas? O quizás tú dices, es un caso perdido. ¿Sabe de mi familia los que entregaron su vida a Cristo? Todos eran casos perdidos. Y hoy bendigo a Dios porque todos hoy, de más o menos, sirven al Señor y han rendido sus vidas al Señor. Ni un cristiano viene a Cristo y era caso ganado. Todos éramos caso perdido. ¿Por qué? Porque no era nosotros, no dependía de nosotros, es de la gracia, de la plenitud de la gracia de Dios. Entonces entienda esto y sea tú y yo, Noemí. Sea firme en tus convicciones espiritual interior. No permitas que nadie te mueve. De tú y no saquen de ti. De tu convicción de la verdad de Dios. De tú. Permanece firme tú. Y no dejes que saquen de ti. Todo aquel hermano que como Noemí ha conocido al Todopoderoso sabe que solo en el campo de Belén, casa de pan, específicamente en el campo de Booz, la fuerza que proviene de Dios, hay redención y salvación. No sé qué minuto estoy, porque me olvidé poner. 41.
La vida cristiana, hermanos, no es saltar de gajo en gajo. La vida cristiana no es experimentar acá y experimentar allá, poner excusa para mí acá, poner excusa para mí allá. Por eso, hermano, acá sinceramente les digo así, groseramente sin faltar respeto, honestamente sin querer herir. Y yo pongo, hermano, pongo desafío que alguien venga a decir, hermano, no me has amado, no me has buscado, no me has ayudado, no estás para mí, no. Hermano, pongo en el medio que alguien se levanta y diga esto. Pero escuche. Tampoco voy a consentir con quien no quiere caminar con el Señor. En otras palabras, si no quieres caminar con el Señor, Dios te bendiga. Así. No voy a hincharte yo porque yo no soy Dios. No voy a hincharte yo porque no soy Dios. Voy a hacer de todo para estar a tu lado, ayudándote todo, aconsejándote. Si tengo que velar contigo la noche, voy a velar contigo. Porque eso es seguir a Cristo y lo hago por amor a Cristo y por amor a tu alma. Pero escuche, no voy a atar a nadie con cuerda para que venga y que siga a Cristo. Entonces, hermano, entienda, la vida cristiana no es me voy a donde me hablan lo que me gusta. No. La vida cristiana está trabajando Dios con nosotros. Si puedo dibujar la vida cristiana, dibujaría una piedra bruta y un escultor con toda su herramienta trabajando. Sinceramente, si consigo algo así, lo traería y lo pondría así como modelo en medio de nosotros. Para que tú entiendas que la vida cristiana, que Dios lo que está haciendo en ese domingo, en esta mañana, Dios está forjando nuestras vidas. Lo que nosotros queremos es simplemente pintar, cincelar nuestras vidas. No, Dios está trabajando, forjando, transformando nuestras vidas. Entonces la vida cristiana, hermano, tiene un lugar específico llamado Jesús. Llamado Jesús, no añada más nada a Jesús. Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. En Él somos suficientes. Y Él es el pan de vida. Y Él es el único que tiene la fuerza que proviene de Dios. No hay otro. No hay otro. Y hermano, tiene el único medio. Escuche, el único medio para esto es oír el consejo que proviene de Dios. Mi hijo amado, ¿a quién oíd? Es Cristo. No cambiamos, no añadimos nada. Es Cristo. Noemí, experimentada, volvió a este principio. Y qué precioso ver una Ruth obediente, humilde, confiante, abraza el consejo de su suegra y hace exactamente lo que ella la manda a hacer. Voy a parar aquí, porque si no, vamos a ir muy extenso. Hoy que dije que voy a fallar, no fallé. Y paramos aquí, hermano. Nos queda esto. Por eso yo les digo, no me importa el tiempo, no importa cuántos capítulos, no importa. Me importa que podamos entender por lo menos lo que hablamos hoy. Por lo menos lo que vemos hoy de la palabra de Dios. Llevarlo con nosotros, abrazarlo en nuestro corazón, meditar en él en mi vida. ¿Cómo me encuentro con Noemí? Me centralizo solo en mí. ¿Soy grato a Dios y a quien Dios usa? ¿Soy para bendición, así que aún en su lucha bendijo a vos? ¿Estoy involucrado en la vida de otros? ¿Firme en mis convicciones? Y ahí vemos una Noemí firme, plenamente en sus convicciones. ¿A dónde si miramos su vida, sabe qué vemos? Una alma en medio de un huracán. Pero ¿sabe qué? El mayor del huracán estaba sosteniendo la vida de Noemí para no solo bendecir su vida, sino bendecir a su nuera. Y bendiciendo a su nuera, fue ella misma bendecida. Y eso lo vemos el próximo domingo, Dios mediante. Señor, gracias. Gracias te damos, Señor, por tu bendita palabra. Gracias te damos. Gracias te damos que vemos, Señor, ahí esas dos realidades que debe haber en nuestras vidas como cristianos.
Noemí, la placentera, se dedica no solamente al placer, no se dedica al placer, se dedica a trabajar la vida de su nuera, Ruth. Qué tremendo esto, Señor. Qué tremendo sacar la experiencia. Qué tremendo. Ayúdanos, Señor, te suplicamos que con los años acumulamos experiencias. Acumulamos madurez para que podamos aconsejar a la juventud que viene en pos de nosotros. Por eso tu palabra hacia las mujeres ancianas era enseñar a las jóvenes a cómo vivir tanto con Dios como en sus hogares. Ayúdanos, Señor, a no ir delante de ti así, perdidos, sin saber nada más que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, y vivir una vida solamente envueltos en nuestros problemas, en nuestros compromisos, en nuestras luchas, en nuestro bienestar, en nuestro hogar, en nuestro auto, en nuestro, siendo que la vida cristiana se trata de ti y de tu verdad. Te suplicamos que nos haga reflexionar en este domingo, en esta verdad de Noemí, y siempre nos hace entender que en Belén, en la casa de pan, a donde está tu palabra, predicada como ella es, sin añadidura, sin mutación, allí está, Señor, la saciedad de nuestra alma. Y por supuesto, solamente en el campo de Booz, a donde la fuerza proviene de ti, hay redención y salvación. Te damos las gracias. Bendiga a mis hermanos que están, bendiga a aquellos que no están. Sé que hoy es un día de acto público y unos cuantos hermanos dijeron que no podían venir porque los hijos participan. Bendice cada uno, Señor. Bendiga a aquellos también que están adormecidos espiritualmente. Bendiga a aquellos que el viento sopla en sus vidas y los lleva y los deja ni en el aire, ni en el cielo, ni en la tierra. Burbujan en el aire. Asenta sus vidas, Señor. Clamamos por ellos, clamamos por cada vida. Clamo por cada miembro de esta iglesia local, que tú bendiga, que tú fortalece, que tú alumbra, que tú disipa, Señor, todas las distracciones, para que podamos realmente ver la esperanza a lo cual tú nos has llamado. Y que podamos ocupar realmente con nuestra salvación, con temor y temblor, si realmente hemos conocido tu abundante gracia. Y que podamos en esta semana, Señor, valorizar el precio que tú pagaste por nuestra redención, por nuestro rescate, por sacarnos del reino de las tinieblas al reino de tu Hijo Jesús, de sacarnos del dominio de Satanás al dominio de nuestro Señor Jesús, de librarnos de la condenación eterna y a hacernos hijos del reino eterno, a donde tú reinas. Ayúdanos a pensar en esto en esta semana y que realmente podamos, como Noemí, llevar nuestro mensaje que ya tenemos un pariente cercano que ya nos redimió hace 2000 años y derramó su sangre por nosotros. Oh Dios, en nombre de Jesús, bendiga a mis hermanos. Bendíganos a todos como iglesia. Fortalézcanos en tu luz. Fortalece nuestro interior, renuévanos con tu poder, por tu espíritu en nuestro hombre interior, para que de dentro hacia afuera podemos, Señor, saltar de gozo, de sed, de hambre, por ti mismo, pan de vida, luz de vida. A ti rendimos nuestro ser y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.